Si escuchan la palabra prehistoria, ¿en qué piensan? ¿Piensan en dinosaurios? ¡Arr! ¿En el Jurásico? ¿En el Cretácico? ¿Piensan en los mamuts y los dientes de sable? Así como en la megafauna. ¿O piensan en ese ser que vivía en las cavernas, que se agarraban a mazazos en la cabeza y que caminaban así? ¿Qué es la prehistoria? Tratemos de definir ese concepto en el siguiente video. Hola, soy Karen, la profe de historia. Bienvenidos, bienvenidas. Tradicionalmente se ha utilizado el concepto prehistoria para mencionar aquella etapa de la historia donde no existe la escritura. Una época muy antigua en donde el ser humano aún está en evolución y todavía se consideran homínidos, es decir, un ser que está todavía desarrollándose hasta llegar a ser Homo sapiens. Sin embargo, este concepto prehistoria ya no es tan utilizado en la actualidad. ¿Por qué? La ciencia histórica ha ido avanzando y si consideramos que historia es el acontecer humano en el tiempo, entonces también hablamos de historia cuando hablamos de este ser de las cavernas, de este Australopithecus. Por tanto, ¿cómo le decimos entonces? Si también es historia, hay algunos autores que la llaman paleohistoria, que es decir, historia antigua. Otros denominan a este periodo tiempos primitivos o época primitiva. Y lo más acertado sería mencionar a esta época como el paleolítico. El paleolítico, ¿qué significa piedra antigua? Serviría para denominar a este periodo donde se está desarrollando el ser humano y adaptándose al medio ambiente. El paleolítico es uno de los periodos de la historia de la humanidad más largos, tal vez el más largo. ¿Por qué? Porque los restos arqueológicos datan desde 3 millones de años antes de Cristo hasta 25.000 o 10.000 años dependiendo los continentes. Por tanto, estamos hablando de millones de años que tomó este desarrollo y esta evolución humana. Acá aparece un nuevo concepto. Aparece la palabra hominización. Hominización. Es decir, un ser prehumano está transformándose, está evolucionando. Y no es que despertó un día y ahora camino sobre 2 pies. La evolución tardó millones de años. Fue muy lenta y se va haciendo distinta según el lugar de la Tierra donde se han encontrado restos. Esta evolución, esta hominización que tomó 3 millones de años, la podemos resumir acá en un cuadro, una línea temporal, donde aparecen distintas especies homínidas. Los primeros de ellos, los Australopithecus. El Australopithecus era pequeñito, como un niño o una niña de primero o segundo básico, 1,20 m aproximadamente. Su cerebro era pequeñito también, de la capacidad de un poco más de medio litro. El cerebro, en su capacidad se puede medir en centímetros cúbicos. Pensamos en 600 centímetros cúbicos. ¿Y qué lo diferencia? ¿Y cuál es su mayor logro? Que es el primero que logra una postura erguida. Cambia su mirada del horizonte. Abandona el suelo, el andar en 4 patas. Esta posibilidad de caminar erguido y lograr que las manos estén libres llevó al siguiente paso evolutivo, al Homo habilis. El Homo habilis, que ya comienza a migrar y está partiendo desde el centro de África, donde están los restos más antiguos, ya está poblando todo África. Hay presencia humana en todo el continente. Y habilis, ¿por qué? Porque como decía mi abuelita, era muy habilosito. Es decir, tenía habilidad para construir, para fabricar herramientas primitivas. Obvio. Por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas que encontramos en este periodo?
¿Se ven? Sí, se ven. Son principalmente piedras, rocas líticas, herramientas líticas. Lítico significa piedra, acuérdense. Entonces, este Homo habilis, que ya es un poco más altito, su capacidad craneal, su cabeza empieza a desarrollarse más. Al tener más ideas, al adquirir más habilidades, sus hijos, los hijos de sus hijos, van creciendo con eso en su ADN. Y por esto van evolucionando. Siguiente paso evolutivo. Del Homo habilis pasamos al Homo erectus. El Homo erectus logra otro hito muy importante. Bueno, hito significa evento importante, que es el poder dominar y controlar el fuego. Momento de reflexión histórica y viajar en el tiempo con la imaginación. Uy, ¿quién habrá sido esa persona, ese homínido o tal vez homínida que descubrió que cascando unas piedritas o frotando, aquí pueden ver en esta imagen, frotando unos palitos, podía crear el fuego, podía cambiar estos materiales y lograr una combustión? Y de ahí, Homo erectus expandiéndose, migrando a continentes Asia, Oceanía por el sur, Europa, y en Europa, hacia el norte, hay un siguiente nivel evolutivo que no ocurre en todo el mundo, sino que está bien focalizado en este sector, que es el Neandertal. El Neandertal, ¿por qué es importante? Es porque son los primeros homínidos que muestran un sentido religioso o un sentido de creencias, ya que sepultan a sus muertos. Son los primeros que hacen estos ritos fúnebres, lo que habla de un nivel superior en cuanto a ideas abstractas. Y más o menos paralelo a este Neandertal, pero logrando mucho más avance territorialmente y temporalmente, aparece el Homo sapiens. Ustedes, yo, ellos, ellas, todos y todas. El Homo sapiens supera el 1,70 m en los restos más antiguos. Ya son más altos que yo, ya me quedé en la etapa anterior. Tienen todo lo anterior: construcción de herramientas, dominio del fuego, ritos funerarios, expresiones artísticas. El Homo sapiens da un salto cognitivo que lo sitúa como un ser superior. Ya no solo se adapta al medio, sino que empieza a transformar su entorno y expresa emociones, creencias. De todo ello hablaremos en una próxima sesión. Ahora me voy a jugar con mi Milodón.